Hoy en nuestro debate vamos a hablar de acoso escolar, aunque sobre el acoso no hay ningún debate en lo que se refiere a contraposición de ideas, porque si hay algo que tenemos claro es la tolerancia cero al maltrato. En este caso vamos a hablar de acoso escolar, de cómo identificarlo a tiempo y también de cómo pedir ayuda. Son muchos los estudiantes, los jóvenes que han sufrido y que sufren este tipo de violencia de sus compañeros, una violencia que incluso puede acabar en un final trágico, y de eso sabe mucho Roberto Mangas, periodista y escritor. Has sacado ahora el libro A la salida te espero, una historia que relata precisamente todo este tema del acoso escolar. Sí, buenas noches, María. Gracias por invitarme. Acabamos de presentar el libro A la salida te espero, en el cual pues literaturizo un caso real, cambiando nombres, cambiando situaciones, cambiando circunstancias y cambiando identidades, para, de forma hiperrealista, llegar a la comunidad educativa a través de padres, profesores y alumnos, para que descubran, para que vean cómo es un caso de acoso escolar, qué siente la víctima de un caso de acoso escolar y, sobre todo, que toda la sociedad descubra cuáles son los indicios que nos hacen temer que estamos ante un caso de acoso escolar y no ante un simple episodio de violencia escolar, es decir, la típica pelea de patio o fuera del patio del colegio, a la salida del colegio. Es diferente, o sea, el acoso precisamente se diferencia de la violencia escolar de un día puntual, en que es una presión sostenida en el tiempo, es decir, puede durar días, semanas, meses o incluso todo el curso escolar, porque termina con el chico cambiando casi de colegio si esto no se soluciona. Entonces, en este libro que hemos presentado la semana pasada en Madrid y esta misma semana en Guadalajara, pues he tenido oportunidad de mostrarle a padres, profesores y alumnos en una presentación donde hubo bastante, sobre todo profesores, docentes, maestros, profesores, para que tengan una herramienta más para detectar un poco, pues muchas veces, porque el acosador nunca ataca delante de un adulto, esos síntomas que le pueden decir, pues mira, este chico realmente está siendo acosado. Vamos a hablar a lo largo de todo este debate de este tema de acoso escolar, y hoy nos acompañan más personas. Nos acompaña Juan López, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Bienvenido a nuestro debate. Muchas gracias. Y también a mi derecha nos acompaña Ramón Izquierdo, de AMPE. Buenas noches. Buenas noches. Y José Antonio, de CSIC. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con este debate sobre acoso escolar, y lo más importante es saber cómo empieza este problema. Los que estáis en las aulas, ¿cómo lo empezáis a notar? Es un problema, sí que es cierto, y lo comentaba antes Roberto, es complicado detectarlo, puesto que normalmente el acosador o acosadores no lo hacen delante de un adulto, no lo hacen delante efectivamente del profesorado. Pero sí que es cierto que hay indicios en comportamientos del propio alumno y de los alumnos también agresores que pueden dar lugar a ello. Sí que es cierto que aquí nosotros en Educación, en la Consejería de Educación, hay un protocolo establecido en el año 2006 para casos de maltrato entre iguales, que es la definición, pero mejor definido como acoso escolar, es decir, sostenido en el tiempo, esas agresiones que van continuadas en el tiempo y además que dejan al alumno en una situación de inferioridad respecto al agresor o agresores. Y, en fin, está protocolizado, es una forma de actuar y lo único, el problema que decimos es la dificultad en detectar ese problema y una necesaria implicación de toda la comunidad educativa, de padres, alumnos, etcétera. O sea que es difícil, en las aulas no se nota cuando un alumno está acosando a otro, o cuando a lo mejor hacen a un lado a esa persona que sufre este acoso escolar. Hombre, hay síntomas que se pueden detectar. Cuando un alumno varía su comportamiento de un día para otro o de una semana para otra, pues es un indicio. Si baja las notas alarmantemente, es otro indicio. Si de pronto decide unilateralmente que no quiere asistir a clase e inventa enfermedades, es otro indicio. Entonces es necesario ahí la relación entre los padres, la comunidad educativa y las organizaciones, la Consejería de Educación en este caso, para ponernos a trabajar y intentar paliar y atajar este problema. Roberto, ¿vas siguiendo esta secuencia en el caso de tu libro, según lo has ido estudiando? ¿Vas siguiendo esta secuencia? Sí, además la cuestión está en que yo he querido dejar bien claro en el libro
que en contra de lo que mucha gente se cree o piensa, no hay que tener un motivo para que el niño se sienta acosado. Es decir, hablamos pues de gafotas, del empollón, del bajito, del feo, del gordito. No, yo he conocido casos, después de todo lo que me he documentado para el libro este, que no había ninguna razón que pudiéramos presuponer, como decir, bueno, es que, mira, lo han tomado con él porque es diferente. No, la mayoría de los casos era sencillamente porque había que tomarla con alguien y la tomaban pues con ese niño o con esa niña, porque no olvidemos que no estamos hablando solo de acoso físico, estamos hablando también de acoso psicológico e incluso del ciberacoso, que a veces es incluso más peligroso que el físico o que el psicológico, porque llega más gente a través de las redes sociales y hace mucho más daño. Entonces, no hay una razón específica, pero sí hay unos síntomas que han definido muy bien José Antonio Ramón, y que son los que yo detecto aquí como semáforo. O sea, cuando la luz se pone ámbar es que algo está pasando. Los moratones que llega a casa todos los días, cuando no quiere desayunar, cuando no quiere ir al cole, cuando inventa enfermedades, cuando resulta que el profesor se da cuenta de que ese niño no tiene grupo para hacer los trabajos, o que en la excursión en el autobús va él solo y cada vez que habla algo todo el mundo se ríe, ¿no? Esos son los síntomas que nos hacen ver la luz amarilla del semáforo, y cuando hay que empezar a tomar alguna medida, o por lo menos a preguntar a los compañeros qué es lo que está pasando ahí, para que la luz roja no se encienda nunca. Importante también los consejos que dan desde la Policía Nacional para que este tipo de problemas no lleguen a ser precisamente eso, un problema. Bien, desde el año 2007 tenemos el plan director que está en funcionamiento en Guadalajara y a nivel nacional, y sí que estoy de acuerdo tanto con Ramón, José Antonio y con Roberto, pero yo creo que hay una parte muy importante en la que no estamos centrando el tema, que son los espectadores. Los compañeros de estos chicos, que como muy bien ha dicho Ramón, es muy difícil que un profesor pueda detectar un tema de acoso escolar, sí, puesto que no se va a producir. Venía luego, Juan, los espectadores pasivos, los cobardes que les llamo yo. Los cobardes, espectadores, lo que nosotros denominamos espectadores, son la pauta y el motivo principal en los que nos tenemos que centrar. Es muy difícil centrarse en una persona que está siendo víctima de acoso desde el punto de vista del profesorado como del policial, puesto que es muy difícil detectar un tema de acoso por lo que yo hago, que es una charla de 1 hora. Muy difícil. Los profesores, es obvio, no se va a producir un tema de acoso en su presencia, pero sí que hay que mantener un contacto directo, como bien dice Roberto, y luego viene el tema de los espectadores. Es con los que más tenemos que tratar. A los padres es muy difícil que les llegue el tema del acoso, excepto porque en casa estén viendo que se están retrayendo un poco más, que están cambiando un poquito sus conductas, pero sí que es verdad que el índice donde más podemos centrarnos es los espectadores. Los compañeros que no ayudan, la indefensión en la que se siente esta víctima de acoso, y que, por supuesto, son el índice que nos va a dar si realmente existe un tema de acoso o simplemente un tema de que no soy amigo. Que, como bien has dicho, hay que definir muy bien lo que es acoso escolar de lo que es un tema de violencia puntual. Es decir, un día han tenido una pelea, todos hemos tenido una pelea un día determinado con un compañero de estudios y no pasa absolutamente nada. No deja puede ser un delito de lesiones, una falta de lesiones, una falta de agravio, lo que tú quieras. Pero no es un tema de acoso escolar, que es de lo que estamos tratando en este momento. Entonces, creo que tanto desde el punto de vista educativo y policial, incluso desde vuestro punto de vista como periodistas, hay que tratar ese tema, de concienciar a la sociedad de que los espectadores es la parte más importante del tema del acoso. Es la que nos va a dar a nosotros nuestra pauta de poder trabajar ese tema de acoso. Yo lo que diría, Juan, es que yo lo he comparado en todos estos actos que he hecho con el libro con el tema de la violencia de género. O sea, hace 15 años un vecino escuchaba una bronca en casa, escuchaba a la mujer pidiendo auxilio y poco menos que decía, bueno, es un tema interno de la pareja, aquí tal. Ahora es impensable que nadie se calle ante eso, porque se ha concienciado a la sociedad de que la violencia de género es un problema social, no particular. Entonces pasa lo mismo que con los espectadores pasivos. Cuando se conciencia a todas las aulas de que es un problema social, no de la víctima solo, entonces llegará ese espectador y dejará de ser pasivo y primero intentará decir al agresor, oye, porque normalmente a veces incluso el agresor no es el más fuerte de la clase, sino el más ladino, ¿no? Entonces llegará alguno y le dirá, oye, ¿qué está pasando? El otro día corría por YouTube un vídeo donde había un matoncillo pues pegándole a un niño ciego, Fue viral la semana pasada y llegó un chico más grande que él y le soltó tal sopapa que lo tiró al suelo y le pidió explicaciones, ¿no? Pues eso es lo que tiene que ocurrir, no digo yo que lo resolvamos todo con la violencia, sino que el resto de espectadores dejen de reír la gracia y descubran, o como poco
silenciar y descubran que lo que hay que hacer es hablar con el tutor, con el orientador, con el profesor y decir, aquí está pasando algo y a este niño lo están masacrando vivo. Pero precisamente también yo creo que el problema es que el resto de niños consideren gracioso ese tipo de burlas, de humillaciones. Sí, lo que estabais comentando, efectivamente, tal vez, vamos, desde el punto de vista educativo, sean los espectadores pasivos, este alumno, los más sencillos a acceder para que poder descubrir ese caso de acoso continúe en el tiempo. Sí que es cierto que la labor educativa, como educadores, la tenemos que hacer con los tres grupos, por decirlo de alguna manera, agresor y agresores, que no olvidemos que también hay que educarlos y que hay que estar con ellos y ver dónde viene el problema. Lógicamente el agredido al que hay que proteger y, por supuesto, con estos alumnos espectadores a los que hay que concienciar. O sea, son, digamos, tres vertientes en las que hay que actuar con todo el alumnado. Lo decía antes Roberto, con el caso de violencia de género, nosotros lo hacemos aquí y lo quiero extrapolar también, los casos de agresiones al profesorado, que era una cuestión que hace unos años, cuando hablamos nosotros reivindicamos de nuestro sindicato el reconocimiento de autoridad pública al profesorado, parecía que queríamos aquí volver a un poder dictatorial, simplemente una protección jurídica, porque era un problema real y ahora la sociedad está concienciada y nadie lo discute. En fin, toda esa serie de cuestiones son las que tenemos de abordar y, sobre todo, lo que digo, los tres grupos de alumnos hay que atenderles educativamente cada uno de una manera, pero sí que es cierto que ese alumnado espectador es el que nos puede dar esos indicios también fácilmente de ese acoso. ¿Y cómo se conciencia o cómo se educa? Porque a veces parece que una simple mofa por alguien que lleva gafas, que saca buenas notas, por la cosa más nimia, al final termina siendo, no sé, la punta que hace que salten otro tipo de burlas y que al final se vaya haciendo mayor la bola y las agresiones. ¿Cómo se ponen los límites? Vamos a ver, los límites realmente es saber cuando lo que estamos antes definiendo qué es acoso, qué no es acoso. O sea, un insulto puntual, una agresión puntual, entonces una normalidad dentro de los chavales. O sea, eso no es un caso de acoso. Un caso de acoso cuando es algo repetido en el tiempo, algo que además el que sufre ese acoso está en esa inferioridad, bien porque sean más los agresores o bien porque se sienten en una indefensión y es continuado en el tiempo. Y ahí sí que estamos hablando de un caso de acoso claro y ahí la mejor forma que hay que actuar es primero, por un lado, a la víctima intentar protegerla, buscar los medios para que se sienta seguro y ver qué mecanismos se pueden poner en marcha para ello. Lógicamente a los agresores tomar las medidas que haya que tomar de manera inmediata, bien de alejamiento, hay mecanismos en los propios centros que tenemos establecidos para ello, y luego ya el trabajo educativo ya más a medio y largo plazo va con todo el grupo alumnado, lo que decíamos antes también con estos espectadores, de concienciar de que esa actuación lo que provoca, buscando con ejercicios de empatía y que vieran ellos realmente de ponerse en el lugar del otro, que es así de sencillo. ¿Qué es lo que se hace en los centros para combatir este tipo de acoso? Porque sí que se han dado casos en los que los alumnos que sufren el acoso escolar han tenido que cambiar de colegios. Pues hay medidas preventivas, las medidas preventivas son, por ejemplo, las charlas que da Juan, se trabaja desde las tutorías con el departamento de orientación, se va trabajando día a día. También hay un problema ahí, y es que, por ejemplo, en secundaria, un profesor a lo mejor ve a un alumno 2 horas a la semana. En primaria, a lo mejor es más fácil detectar esos problemas porque tienen el tutor pues les da prácticamente pues a lo mejor 2/3 de lo que es la jornada lectiva. Entonces, es distinto lo que estamos hablando de institutos que de colegios para que el profesor se pueda dar cuenta de ellos. Se trabaja en todos esos ámbitos, pero sobre todo yo también quiero incidir que muchas veces cuando el padre ve que es el problema, ve que su hijo es acosado, tira por el camino de en medio y me lo llevo a otro colegio. Se busca esa solución. La solución, no sé si más fácil o más razonable o más asequible entre todos ellos. Roberto, en el caso que has estudiado en el libro no vamos a desvelar nada, pero ¿se barajó también esta posibilidad? Sí, claro que sí. Y de hecho el alumno era lo que quería, ¿no? Al final el tema en este caso particular, como en otros muchos, se resuelve de otra manera. Pero sí es cierto que después de muchas conversaciones con asociaciones de acoso escolar, con madres que han sufrido en sus carnes que un hijo suyo haya sufrido acoso escolar, te voy a decir que en el 90% de los casos ha habido incomprensión por parte de los centros educativos y además quien ha terminado yéndose ha sido la víctima, pero muchas veces obligado por esa propia incomprensión que ha habido desde el centro, que como no han detectado el caso o no han encontrado pruebas reales y fehacientes, porque esto no ocurre delante de los profesores, decían, ¿cómo podemos expulsar a un niño si no tenemos pruebas contra él? Entonces, claro, las pruebas es la víctima.
¿no? No hay otra. Los alumnos no hablan, hay una ley del silencio, entonces se terminaba yendo la víctima. No se empatiza con la víctima, como decía Ramón. Estamos en un país donde la falta de principios y de valores es tan alarmante que ya ni ir por la acera puedes, porque si tienes un grupo en medio te tienes que bajar a la calzada con riesgo de que te atropellen. ¿Qué ven los niños? Pues ven los niños eso, falta de educación, falta de valores, falta de principios, videojuegos donde el que más mata, el más popular, el donde las películas, ¿entiendes? Entonces eso lo trasladan a las aulas. Las aulas es una sociedad en pequeño. Y entonces si no hay unos protocolos claros que indiquen, y sobre todo una normativa radical, en el sentido de que en el caso de que haya un caso de violencia sostenida en el tiempo, no se erradique, estamos convirtiendo a chavales de hoy personas humilladas y frustradas de por vida. En la presentación del otro día en la SNAF en Madrid, que estuvo el prologuista de mi libro, que es Javier Urra, ¿no?, decía que él había vivido en sus carnes, en su aula, un caso de un compañero de clase que hace 40 años resultó humillado porque no le dejaron salir a hacer pis y lo hizo encima y todo el mundo se rió. Bueno, pues 40 años después esa persona no lo ha olvidado y solo fue un caso, una humillación. Imagínate, María, ¿qué sería una humillación diaria una tras otra si no se pone coto y no se trata a tiempo a ese chico psicológicamente y educativamente? Esa persona de por vida está frustrada, por no hablar del acosador que lo ha conseguido todo, y de mayor estoy seguro, y volviendo al tema de la violencia de género, que ese acosador va a ser un maltratador porque va a conseguir con violencia todo lo que pretenda. ¿Podría ser que en alguna ocasión incluso los profesores actuasen como cómplices sin querer saberlo? A lo mejor porque ese niño sea más débil Ignorancia, no complicidad, ignorancia. Porque complicidad estaríamos hablando de palabras muy mayores. Complicidad entendida desde el punto de que esa persona pues a lo mejor es más débil, más física, por así decirlo. Lo único, que algunas veces se ha calificado, me lo decía la madre de la vicepresidenta de la Asociación de Acoso Escolar de Madrid, por ejemplo, que se les llegó a llamar quejicas. De hecho, yo también en algún libro que han leído algunos profesores me han dicho, hombre, es que este libro es muy duro, porque si lo mandamos a los niños van a pensar los padres que tenemos un caso de acoso en clase y que lo estamos ocultando de forma indirecta con el libro, cuando esos niños están leyendo y están viendo películas en su casa de otro tipo, donde se descabeza gente, donde se saca la tripa, ¿entiendes? Entonces, no estamos concienciados como lo podemos estar ahora en el tema de los profesores, de la violencia de los profesores a los médicos en los hospitales o de la violencia de género. Y hasta que eso no ocurra, vamos a seguir cada vez más, porque esto hace 40 años no pasaba tanto como ahora, cada vez más casos de acoso escolar. Roberto acaba de mencionar la incompresión en las aulas, yo no sé... Yo lo quería hacer una matización, lo que ha dicho Roberto, bueno, una ampliación, que es un problema muy grave, porque ahora mismo, según las estadísticas, el 25% de los alumnos, 1 de cada 4, sufre este tipo de problemática. Y es un dato alarmante, pero es más alarmante si vemos que en el 2009 solo eran la mitad. Es decir, en 6 años se ha doblado, se ha duplicado el número de alumnos que sufren acoso escolar. Me imagino que esto también desde la Policía Nacional van viendo cómo van cambiando los tipos de acoso que al principio se quedan en la persona... Bueno, no vamos a poner casos concretos para que no se burle nadie de nadie, pero bueno, lo mencionaba antes Roberto, creo que era pues una persona que saca buenas notas, que lleva gafas. Antes eran matices de ese tipo y ahora yo creo que va cogiendo otra magnitud más Yo creo que la sociedad hemos cambiado. Aquí somos 4 personas, y tú eres un poquito más joven que nosotros, pero que hemos sufrido esos temas de acoso escolar. El acoso escolar, la diferencia que hay hoy en día es que sí de verdad nos damos cuenta de lo que es el acoso escolar. Como bien ha dicho Ramón anteriormente, el problema no es de los profesores de que tengan un desconocimiento o una ignorancia sobre cómo tratar el acoso escolar, sino que muchas veces esa ignorancia viene porque no conocemos que realmente hay un caso de acoso escolar. Yo estoy completamente convencido, y a través de las charlas y de las reuniones que tengo con profesores y la concienciación de los profesores en este sentido en Guadalajara capital, que es lo que yo trato habitualmente, es total. Te puedes encontrar con un caso en el que a lo mejor no sepan cómo iniciar un protocolo, cómo hacer unas labores de mediación, pero para eso estamos también la policía y vosotros mismos para ayudarlos en lo que nos haga falta. Incluso vosotros, porque sois un medio importante. Este libro, por ejemplo, es un antes y un después en Guadalajara capital o en provincia. Nunca había habido nada. Nadie ha tratado el tema de acoso escolar. Yo recuerdo la última vez que invité a Roberto a una conferencia que daba yo para padres y me dice, mira, lo siento mucho y tal, pues como me pasó a mí el otro día con tu presentación. Aquí hay personas que estamos muy implicadas con el tema de acoso escolar y creo que los principales implicados son los profesores. Nosotros ayudamos, periodistas, escritores, policía,
ayudamos, pero los principales sois vosotros, sois los que vivís todos los días con ellos, los que veis esos temas. Yo sigo considerando que ningún profesor, igual que no considero a ningún policía capaz de realizar un acto que vaya contrario a la ley, no porque quiera hacerlo, sino en todo caso por desconocimiento de cómo actuar, de cómo tratar ese tema. Para eso estamos nosotros. También yo reconozco que desde el año 2007, yo llevo haciéndome cargo desde el año 2011 de este tema de acoso escolar y redes sociales en lo que son los centros escolares, el plan director. Creo que tenemos una buena relación entre profesores y policía. Estamos para ayudarnos. Yo estoy convencido de que el día que toda la sociedad, alumnos, profesores, escritores, padres, lo que decimos alumnos que lo ven y no intervienen, el día que intervengamos todos con programas como este, con libros como el tuyo, con charlas como las vuestras, porque sé que hacéis charlas dentro del AMPE y sí, para profesores, para informar, las que yo doy a profesores y alumnos, para informarles de cómo trabajar. El día que todos nos concienciemos de que el tema del acoso escolar es más grave de lo que nos parece y de lo que transmitimos a la sociedad, ese día podremos acabar con el acoso escolar. Pero necesitamos a los espectadores, necesitamos ganarnos a esos alumnos que simplemente lo ven y lo dejan, porque mientras que se metan contigo, no se meten conmigo. El día que cambiemos ese concepto, ese chip, de verdad, podremos actuar contra el acoso escolar. Pues Juan, yo creo que lo ha definido perfectamente. Efectivamente, el profesorado tal vez sea el colectivo más concienciado de todo esto. Es más, muchas veces, he comentado antes, tenemos un protocolo aquí en Castilla-La Mancha, la Consejería de Educación, sobre estos casos, y muchas veces se pone en marcha para ver si realmente hay un caso de acoso o no, y muchas veces no son casos de acoso, pero se pone en marcha porque es tal el celo que se tiene el profesorado o la concienciación que se tiene ante el problema que se intenta evitar esta cuestión. Y lo que digo, pues y además de hecho ese protocolo establece que tiene que haber montarse un grupo de trabajo con un miembro del equipo directivo, un orientador, un profesor del claustro, y trabaja incluso al margen del consejo escolar, al margen de la comisión de convivencia, como un ente más, además preservando también lógicamente el anonimato del alumnado y de las familias, y trabaja también con las familias y indaga, pregunta y en fin. Pero sí que es cierto que por un lado tenemos protocolos para actuar ante los casos que puedan aparecer, pero yo creo que más importante todavía es esa prevención, lo comentaba antes con las charlas que da la propia policía, lo que son los centros escolares, potenciarlo mucho más y ser conscientes de que eso es un problema y concienciar a nuestros alumnos, que son los ciudadanos del futuro. A mí me ha llamado la atención lo que ha dicho Roberto, que en el caso concreto del libro sí que se había visto como había incomprensión por parte del centro como profesores. Cuando llega este problema, los padres a lo mejor se pueden sentir incomprendidos porque se pone en duda la palabra de su hijo, porque no se ha visto que haya una pelea, un enfrentamiento directo. ¿Cómo lo analizan? Yo creo que si los padres acuden al centro y ven la problemática, el centro les va a escuchar y les va a asesorar y les va a poner a su disposición todo el protocolo, si es en Castilla-La Mancha que ha comentado Ramón, y todos los servicios que tenga el centro. Incluso si hace falta pues hablar con la consejería, se habla. Yo creo que la incomprensión a la que aludía Roberto, a la que hace mención en su novela, puede estar motivada, pues a lo mejor si es hace muchos años, a ignorancia, no a incomprensión. No sé, a lo mejor si ese caso en el que se basa para la novela fue hace mucho tiempo, hace menos tiempo. Entonces yo creo que el centro, incomprensión, yo creo que hacia estos casos no lo hay, puede ser desconocimiento. Luego también está otro asunto, que es cuando los casos de acoso escolar saltan a la red, se hacen virales y ya yo creo que es cuando llegan a hundir a la persona, al alumno. ¿Cómo lo ven esto desde la policía? ¿Cómo se trata esto? Porque me imagino que es mucho más complejo. Bien, yo ahí, por ejemplo, quiero hacer una matización. En el libro de Roberto sí que es verdad, y yo sí lo encuentro alguna vez, no es que haya incomprensión por parte de los profesores, sino alguna vez, muy rara vez. Es que quería discutir yo eso ahora con él, Vale, porque no lo había en el libro. Con respecto al tema del ciberacoso, me imagino que te dedicas. El problema que lo tenemos hoy en día es que todos los alumnos tenemos el 90%, o sea, antiguamente solamente encontrábamos temas de acoso escolar a partir de sexto de primaria, primero de la ESO, es decir, 13, 14, 12, 13, 14, 15 años es cuando empezábamos a encontrar los temas de acoso. Hoy en día yo creo, personalmente, que tenemos un grave problema. Es decir, el regalo estrella de la comunión, con 9, 10 años, es un teléfono, un smartphone o una tablet de última generación. Esto implica que los dejamos darse de alta en redes sociales,
Y tenemos un tema gravísimo, que es el ciberacoso y la falta de control por parte de los padres. Es decir, ahí ni el profesorado, ni la policía, ni ninguno podemos meternos en ese control. Están recibiendo muchísimas amenazas a través de Internet, de determinadas redes sociales, de las que no quiero expresar nombres y tal, porque daríamos pistas sobre lo que utilizan. ¿Son de sobra conocidas? Sí, pero hay otras que no son tan conocidas y que se están utilizando ahora mismo por los chicos de 9, 10, 11 años. Son nuevas, están empezando y crean un grave problema. Es decir, son redes que se utilizan única y exclusivamente para insultar, amenazar y coaccionar a otros jóvenes. Esto significa un grave problema, porque los padres no nos podemos dar cuenta porque no tenemos control de que nuestro hijo está en su habitación escuchando o hablando a través de una red social, y esto no lo trasladan luego al centro escolar. Es decir, ellos durante toda la noche no han dormido, están completamente preocupados, pero llegan al colegio y son personas normales. Es decir, de cara al profesorado no se dan cuenta que hay un problema de acoso escolar, pero es un grave problema porque del punto de vista médico no les deja dormir, falta de atención escolar, bajada de notas, como muy bien has comentado antes, son síntomas que nos indican que puede haber un problema, pero ¿qué problema en la adolescencia hoy en día? Cambio hormonal, 40.000 cosas. Entonces, yo creo que hay que fomentar muchísimo más, aparte de que nosotros, obviamente, los que estamos aquí representados, todos los que estamos aquí representados, es muy importante en el tema de acoso escolar, creo que aquí debería haber un padre. Un padre que sepa hablar con sus hijos, que sepa comunicarse con estas personas, que sepa realmente cómo comunicarse con un adolescente, porque es lo que estamos fallando hoy en día los padres, en cómo tratamos a estos hijos. Es decir, les damos una comunicación a través del ciberacoso, hablando específicamente del tema de acoso escolar, del ciberacoso, pero no les ponemos un control a las redes sociales. Es decir, les dejamos hacer y decir lo que quieran a través de las redes sociales, sin darnos cuenta que realmente los responsables civiles subsidiarios de ello somos nosotros, somos los padres de esos adolescentes. Si insultan a un profesor, es un delito, muy bien, pero si insultan a un alumno, también es un delito. Si esto se prolonga en el tiempo, estamos agravando el tema del acoso escolar. El acoso escolar, cuando es, digamos, físico en clase, es muy grave, de acuerdo. Pero cuando además esto se extrapola fuera de las horas de escuela y lo llevo a todo el día y al fin de semana, es que no le dejo descansar. Estoy cogiendo una víctima y estoy haciéndola la vida imposible. Entonces, eso es lo que tenemos que tener también en cuenta a la hora de todos nosotros seguir trabajando sobre ese tema. Y es que hay que concienciarse, como decía Juan, las relaciones sociales están cambiando y han cambiado de hecho. O sea, ya solamente no nos relacionamos físicamente y personalmente, sino tenemos a través de las redes sociales que los chicos desde cada vez una edad más temprana están comenzando, y ahí también hay casos de acoso, hay casos de, y además eso sí que son, ahí está la labor importante de las familias para saber detectar y poner esos límites y controles en ese uso de esas redes sociales y de los alumnos de que sobre todo una educación hacia ellos y ser conscientes de eso. No solamente no tiene la tablet o el móvil solamente para estar jugando, pues está haciendo muchas más cosas que las familias en su gran mayoría no controlan. Es decir, que faltaría información a los padres sobre cómo los hijos deben manejar las redes sociales y toda esa tecnología que tienen a su alcance, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo lo que quería hacer solo una pequeñita puntualización sobre el tema del libro, que en ningún momento he dicho que en el libro se refleje en comprensión. En el libro trato de alguna manera cómo va todo el proceso de ese protocolo hasta llegar a tomar medidas. No quiero desvelar cómo, que al principio esa falta de pruebas y a continuación la investigación y demás para concluir que sí puede ser. No había... habla de... Actualmente, hablando con la vicepresidenta de la Asociación contra el Acoso de Madrid, que le pasó hace un par de años lo de la incomprensión del centro y que tuvo que cambiar al alumno, no de hace mucho más tiempo, ¿no? Entonces, la cuestión está en que lo que yo hablaba de las tres patas del acoso antes, el físico, el psicológico y el cibernético, que es el que está recordando Juan, este último es complementario normalmente a los otros dos, sobre todo, por lo menos al psicológico, ¿no? Que es el más duro, sobre todo. Y ahí hay un grave problema con los padres. Yo lo veo porque yo tengo 3 hijos y he tratado de educarlos de alguna manera en la cual las redes sociales y los teléfonos móviles no entraran hasta una edad que a mí me parece pequeña, pero que he considerado que no podía extenderse más porque ya eran casi los patitos feos de la clase, o sea, los 14 años. Pero es que en los 3 casos me ha pasado que eran los únicos alumnos de clase, los únicos alumnos que con 14 años no tenían móvil o no tenían acceso a ningún tipo de red, cuando todos sus compañeros de los 9, 10, 11, 12 años ya eran unos especialistas en el manejo de eso. He tenido verdaderas peleas, pero han entendido que cuando hay que mantener unas normas y cuando hay que tener, pues cada edad tiene su juego y cada edad tiene su cosa,
Pero los padres, pues entre que llegan tarde de trabajar, no quieren líos en casa, al niño ni lo ves, ni hablan con ellos, cuanto menos le caliente la cabeza al niño mejor, y si hay que regalarle, como dice Juan, en la comunión o una smartphone de tal, pues nos hemos quitado el problema. Estamos dejando que la tele nos los eduque, que el videojuego nos lo eduque, o que la tablet, o que las redes sociales con los amigos nos los eduquen. Hasta que eso no cambie, y yo, cuando hablaba Ramón, le hacía con la cara así como diciendo, sí, sí, las palabras son muy bonitas, pero yo no estoy convencido de esto, va a ir cada vez a más. O sea, estoy convencido de que las redes sociales, que están muy bien para lo que están, pero se han metido de tal forma en nuestros hijos y en la sociedad que el tema de acoso, de tal, lo vemos en las estadísticas policiales, en las estadísticas judiciales. Cada vez hay más demandas por maltrato, por acoso, por seguimientos, por quebrantamientos de medidas cautelares, de tal, a través del Facebook, del Twitter. Yo sí doy nombres. Telista, todo eso. No soy nada optimista. O sea, María y resto de compañeros, que no soy optimista, que esto ni con talleres ni con cursos, hablo del ciberacoso. Vamos a hacer un pequeño parón, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguimos con más temas. Seguimos en el debate hablando de acoso escolar, de cómo el acoso escolar salta a las redes sociales, se convierte en ciberacoso y cómo los padres muchas veces se sienten atados de manos porque les faltaba información para hacer que sus hijos controlasen ese acceso a los nuevos medios, a las redes sociales y a todo este nuevo mundo que para muchos es nuevo. Pues yo creo que se puede abordar o mejorar eso desde dos puntos de vista. Juan, por ejemplo, el año pasado dio unas charlas, el sábado, yo creo que era en el ayuntamiento, enfocadas a los padres, pues para controlar este tipo de problemática. Y segundo, y muy importante, a mí me parece que hay una palabra que es confianza. Confianza entre los hijos y los padres. Si desde pequeño el hijo te va contando todo lo que le sucede en el colegio y esa dinámica sigue en el tiempo, será más fácil atajar la problemática, tanto de lo que le pasa en el colegio como lo que si tiene algún ciberacoso y tiene problemas con las redes sociales. A mí me parece que es fundamental esa palabra que es confianza entre padres e hijos, que además yo creo que Roberto lo ha mencionado cuando dice que los hijos han comprendido que hasta los 14 años no deberían tener teléfono móvil. Y por otro lado, y un psicólogo en otro debate que tuvimos aquí en televisión en Guadalajara hace muchos años decía que es muy importante que los padres abramos nuestras casas a los amigos de los hijos, que es fundamental. Eso que estáis comentando vosotros, esos espectadores, esos que no hacen nada, si logramos traerlos a nuestra casa y se sienten pues, a gusto con nosotros, tal vez nos puedan contar y ayudar si hay algún problema con nuestro hijo. Yo no sé si hay tantos espectadores pasivos, porque sí que es cierto que cuando se han hecho virales vídeos de acoso, de maltrato hacia otros alumnos, sí que han sido los propios adolescentes los que han denunciado a través de las redes sociales ese caso e incluso han juzgado a la persona que lo hacía. No sé si en Guadalajara ha habido algún caso de este tipo. En Guadalajara ha habido varios casos y lo que hemos encontrado es que se produce una viralización de estos vídeos. Es decir, por ejemplo, temas del sexting, ¿vale? Determinados vídeos que se prolongan y no tienen concienciación de que realmente están cometiendo un delito. Hay que concienciarles sobre ese tema. Estoy de acuerdo en que los padres somos una parte muy importante, que hay que abrir la casa a los amigos, pero yo tengo 2 hijos y yo no soy amigo de mis hijos, yo soy su padre. Quiero que tengan confianza conmigo, pero muchas veces estamos confundiendo el que hablemos de cosas banales del colegio con lo que realmente es importante. Muchas veces hay que tratar de decir, vamos a hablar de 40.000 cosas y entre ellas el colegio. Entre ellas. ¿Para qué? Para crear un clima de confianza. Yo hablo mucho de la responsabilidad de los espectadores porque es en lo que incido mucho en mis charlas, en que ellos denuncien, en que ellos den a conocer esto. Pero sí que es verdad que una de las partes más importantes no son los profesores ni los policías, ni el propio agresor o víctima del acoso. Muchas veces los padres somos, incluso, a ver, no quisiera decirlo de una manera que fuera tal. Muchas veces con nuestra forma de actuar y nuestra forma de ser dentro del ámbito familiar, y vuelvo a lo que decía Roberto del tema de violencia de género, estamos creando auténticos acosadores. Yo no puedo justificar nunca que mi hijo golpee a un compañero, que golpee en este caso a una compañera de clase porque ha sido su pareja, ¿vale? Muchas veces nosotros los padres, como padres, no hablo como policía, como padre,
debemos recapacitar de qué decimos, qué hacemos, cómo actuamos con nuestras propias parejas, tanto padre como madre, ¿vale? ¿Cómo actuamos? ¿Qué educación? Yo a mis hijos los he llevado al colegio y al instituto y a la universidad para que le den conocimientos. La educación se la he dado yo de casa. Mi actuación ha sido primordial para que mis hijos no golpeen a nadie, sean respetuosos con los demás. Quizá yo muchas veces, como, volviendo a lo que me has dicho, te lo agradezco que menciones mis charlas a padres, porque también las hacemos y encontramos la incomprensión por parte de las AMPAs, no de las AMPAs determinadas, sino de los que forman luego las AMPAs que no van a esas charlas, ¿vale? De decir, montamos una charla de acoso escolar, juntamos a 4 centros escolares, quórum, 40 personas. Es imposible que entre 1.500 alumnos consigamos a 40 padres. Es incomprensible. Para mí, obviamente yo voy contentísimo, estoy encantado de darlas porque esos 40 padres realmente están concienciados sobre el tema del acoso escolar, pero yo quiero tener 1.000 personas allí. No voy a tenerlas, obviamente, pero quiero tener 1.000 padres preocupados por el tema del acoso escolar y no los encontramos, por desgracia, para él y para mí. Sí, estaba comentando antes Juan, efectivamente, dice, yo llevo a mis hijos a la escuela, instituto, universidad, para que les enseñen, no para que les eduquen. Lo que es que socialmente en los últimos años estamos viendo cómo desde la familia está descargando ese peso educativo en los centros escolares, que en parte el profesorado asume, lo asumimos, pero lógicamente el peso fundamental está en las familias, aunque sea solamente por la cantidad de horas al día que se puede pasar uno en el centro escolar o en la propia familia. Pero es que la familia tiene que ser consciente de los padres que educan en cualquier gesto y cualquier cuestión que estén haciendo, en sus relaciones personales, en todo. Y eso es educación todo. Y esos valores son los que hay que fomentar. Lógicamente, estamos hablando de casos de acoso, hablamos del ciberacoso. El ciberacoso lo que hace es una potenciación exponencial del número de espectadores pasivos o activos. En este caso digo activos cuando van a denunciar los casos que ven. Y en fin, eso hace mucho más daño todavía a las víctimas. Nosotros conocéis que tenemos un servicio que es el defensor del profesor, aquí en el sindicato AMPE, y hemos visto cómo en todos estos últimos años los casos de acoso, en este caso a profesores, se han visto exponencialmente aumentados en las redes sociales, y eso hace un daño increíble a la víctima. Y es una cuestión que hay que concienciar y que, en fin, de alguna manera controlar. También es cierto que sirve también para poder detectar estos casos. Muchas veces, y a través de la policía llegan estos casos, puesto que los vídeos son virales y llegan rápidamente, pero está claro que es complicado. Pero necesitamos vuestra denuncia y la de las víctimas. Sí, pero es que hay un problema, Juan. Es complicado llegar a la comisaría y denunciar estos temas, porque les da vergüenza. No lo comunican ni a sus propios padres, tienen que venir acompañados de sus padres. Y sí que es difícil, pero hay que intentar concienciar a estos alumnos de que deben presentar esa denuncia. Sí, yo creo que eso es un problema desde que el mundo es mundo. O sea, cuando una persona está tan sometida, tan humillada, 70 mujeres mueren al año a manos de sus parejas. ¿Cuántas han denunciado? 2. ¿Por qué? Porque la mujer sometida, humillada, la que está tan controlada, tiene tanto miedo que es incapaz. Pues imaginemos a un chaval de 12, 13, 15 años, si un adulto es incapaz de saber ejercer sus derechos, pues cuánto menos no lo va a saber un chaval de 12, 15 años. Los vídeos, yo creo que cuando hablabas, María, de que los chavales los denuncian y los publican, al contrario, yo creo que lo publican es para reírse, lo publican es para pasárselo bien. Yo creo que muchas veces no, ¿eh? Sí, no, yo lo que he visto, y he visto vídeos de los que hablaba Ramón, a un profesor en concreto, donde le hacían todo tipo de perrerías, y el jolgorio en la clase era, no había un solo alumno que no se estuviera partiendo de risa. O sea, yo creo, porque con que hubiera habido solo uno, o en un caso de sexting o en un caso de esto que lo denuncie, se acaba el problema. El problema es que siempre lo descubre un padre que ve a su chico, están allí haciendo cosas y le descubre el vídeo de la compañera o del compañero. Pero no ha sido el niño el que ha ido a denunciarlo o el que le ha dicho al padre, mira, esto es lo que hay. No, por esa mala idea que se tiene de que se protegen, de que son cosas de niños o de que esto no tiene importancia, o incluso yo no voy a ser un chivato. Estamos entendiendo mal. Un chivato es que un chico pues coge y hace una trastada en clase y nadie se va a chivar. Pero cuando estás viendo que otro está agrediendo a un compañero, decírselo al tutor no es ser un chivato. Al contrario, es un cobarde el que no lo dice al profesor. Eso hay que hacérselo meter bien a los niños y sobre todo a ese grupo de espectadores pasivos que son el 90% de la clase de los que hace. Todo esto es un problema de desestructuración familiar y de falta de valores, de relativización. O sea, ahora, desde que son muy pequeños, tienen todo. Tienen dinero, tienen todos los regalos que quieren, tienen sexo desde tempranas edades, todo se ha relativizado. O sea, nada tiene valor.
nada importa, o sea, todo da igual porque se intercambia, se compra, se vende. Entonces, cuando hay el mínimo problema, se ejerce la violencia y se ejerce la presión. ¿Qué estamos viendo? Que la España negra del franquismo, de la transición, de no sé qué, de los que tenemos entre una determinada edad, el maltrato. Y resulta que son más maltratadores los chavales de 18 y 20 años que lo que han sido nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Por qué? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Qué leyes educativas estamos haciendo? Pues sí, bien decía Rousseau, que estoy con vosotros, que más vale un buen padre que 100 buenos profesores. Yo discrepo un poco, pienso que el buen padre se complementa con los buenos profesores, ¿no? Pero si no llevamos de casa esa educación en valores, el profesor, por más que lo intente, cuando llegue el chaval de clase va a decir adiós, pum, con los amigos y a la calle. ¿Saben realmente los padres los hijos que tienen? Lo digo porque igual en alguna ocasión esos padres no quieren ver la realidad que tienen en su casa. No sé si porque no sean conocedores de ella o porque la conocen, pero lo justifican de alguna manera. No sé si conocen de algún caso, les ha llegado algún caso. Vamos a ver, es que lo que vienes a decir es que es complicado, pero a la vez, vamos a ver, es sencillo. Estamos viendo lo que hemos comentado. O padres que antes. se desentienden del problema. Más que desentenderse del problema, estamos hablando de una tarea educativa en la que tanto centro educativo, profesores como padres deberíamos de ir a una. Es decir, y para eso debería haber ese respeto mutuo que decimos siempre, esa colaboración íntima. ¿Qué ocurre muchas veces? Y lo vemos, yo creo que muy en el día a día, yo creo que cada vez menos, y es una cosa que porque lo que hablamos de concienciarnos. ¿Cuántas veces no llega el profesor o ha castigado al alumno o le ha mandado una tarea de más y la respuesta del padre cuando ese hijo le dice eso al padre, pues se dice, tu profesor es que no sabe lo que te ha dicho, ya hablaré yo con él que se va a enterar? Esos son valores que están transmitiendo sin darse cuenta esos padres hacia el profesorado, le están quitando a esa autoridad moral, autoridad a la hora de impartir las clases y demás, que hace un daño increíble en ese alumno. Y eso, claro, eso es un perjuicio, porque es cierto que puede haber discrepancias con los padres entre las decisiones que tome el profesorado, pero nunca verbalizarlas delante de los niños. Para eso está pedir cita con los tutores, con los profesores, hablarlos y entre ellos entender o dar esas explicaciones y colaborar conjuntamente en la educación de ese alumno. Y creo que eso es importante. Si eso no está, estamos, en fin, es muy complicado hacer más cosas. Con lo que ha dicho Ramón, el profesor pierde autoridad. Pero es que en algunos padres, sobre todo por la sociedad que tenemos ahora, lo que hacen es ceder muchas responsabilidades en la escuela y no las asumen ellos. Porque claro, cuando se le deja a un niño de 4, de 5 años, de 8, de 9, en un aula matinal a las 7:30 de la mañana y se le recoge después de hacer unas actividades escolares a las 6 de la tarde, es más hijo, por así decirlo, del colegio que a lo mejor hijo de sus padres. Entonces, hay una cesión de cuestiones que hacen los padres hacia la escuela que puede, de una manera, pues llevar a estos problemas. Bueno, pero muchas veces les dejan en la escuela no porque se desentiendan de ellos, sino porque las condiciones laborales de hoy en día les obligan por necesidad a esto. laboral. Yo a lo que me refiero es a cuando un padre conoce que su hijo es el agresor en este caso porque le llega por parte del centro o por otros padres y el padre no hace nada. Los profesores no habéis tenido ese problema de decirle a un padre, oye, que tu hijo está haciendo esto y que el padre se desentienda. Lo primero es negarlo, hay que demostrárselo. Y cuando se les demuestra y razonan y ven la evidencia, pues sí que actúan. ¿Pero todos razonan? No. ¿Qué pasa con los que de no casos razonan? en los que ha habido un tema de detención de menores por un tema específico de acoso escolar y después de demostrarlo, hacer una investigación policial, proceder a la detención de esos menores y puesta a disposición de Fiscalía de Menores. La respuesta del padre es, yo no le puedo dar dinero, tiene que quitárselo a alguien. Esa es una falta. Ahí tenemos bien claro que ese chico no se puede... ¿Qué vamos a hacer con ese chico? ¿Qué tipo de reforma vamos a hacer con ese chico en el plan de acoso escolar? Si su padre ya está justificando las acciones de ese niño. Luego yo creo que hay muchas veces que cuando desde la zona del equipo directivo, de cualquier centro educativo, de Guadalajara y tal, llamas a un padre y lo primero es negarlo, como muy bien han dicho ellos. Perdona, vamos a hablar. Te estoy explicando, te estoy poniendo unos motivos. Yo debo reconocer que soy un afortunado a nivel nacional. El 99,9% de los centros educativos de Guadalajara capital, que es donde yo trabajo, me llaman para el 90% de los casos que hay. Los que ellos no han podido solucionar o los que hay que buscar otra vía para poder solucionar ese tema. El problema muchas veces es que los padres lo que no quieren es solucionar el tema ni saber de qué va el tema. ¿Vale?
Ellos justifican que su actuación en casa es esta, la educación que le he dado yo es buena. Perdona, algún fallo tenemos alguien. Yo siempre digo que en el tema de acoso todos estamos fallando. Porque sí, cada día sí que es verdad que estadísticamente cada vez se están produciendo más hechos de acoso escolar. Sí que es verdad que estadísticamente yo policialmente no puedo hablar de un incremento puesto que no hay denuncias. Al no haber denuncias, policialmente no se puede hablar de un incremento, pero sí que es verdad que las llamadas de centros escolares para solicitar ayuda o labores de intermediación en temas de acoso escolar cada vez son mayores. Pero alguna solución tendremos que buscarle y para eso yo sigo diciendo que el trabajo es conjunto. Yo sin los profesores no soy nadie, sin los padres no soy nadie, pero sin el agresor, sin la víctima y sobre todo sin los espectadores no soy nadie. ¿Cómo es la reacción de esos padres cuando ha habido un proceso de investigación y se le dice al padre? Siguen negándolo hasta que llega siempre la negación. Yo lo he educado bien, yo es que tal. Yo tengo un hijo y mi hijo pequeño, yo tengo dos hijos, uno de 30 años, una chica de 30 años y un chico de 25. Yo soy policía, teóricamente los debo haber educado en las leyes, en tal. Yo por mis hijos pongo la mano en el fuego por lo que hacen en mi casa. Una vez que salen, ¿qué hacen? No lo sé, o sea, soy incapaz de saberlo. Los jóvenes hoy en día les hemos dado una libertad, les hemos dado, obviamente la sociedad ha cambiado de nuestra época actualmente, ha cambiado muchísimo, tienen redes sociales, tienen muchísimos más medios de los que teníamos nosotros. Pero le falta lo importante, que es la educación, y los valores. Yo a mis hijos, si un día me llega mi hijo con 25 años y dice que le ha faltado el respeto a su novia, vamos, ten en cuenta que el primero que le pone disposición judicial soy yo. Esa es la educación que tienen mis hijos, es decir, es lo que deberíamos fomentar. La educación de los padres hacia los hijos. Los profesores difícilmente, mi hija la mayor también es profesora, y difícilmente va a poder hacer algo si los padres no hemos plantado la base. O sea, un olivo no crece si yo no tengo una base, una planta no crece si yo no tengo una base. Si yo hago un buen tronco, las ramas van a su sitio. También se ven en las reuniones cuando a lo mejor de 140 padres aparecen 20 en una reunión. Yo creo que lo que estamos hablando de que todos, yo creo que es una cuestión de corresponsabilidad cada uno en su justa medida y en su justo término. Hablamos antes de los padres, efectivamente, lógicamente, la primera motivo que se hace es la negación, pues un mecanismo de defensa, entre otras cosas, porque al final se sienten como corresponsables de la actuación de sus hijos, aunque sí que es cierto que cuando se va evolucionando y estos protocolos se ponen en marcha, no todos, hay familia, hay de todo, porque todos somos distintos, pero en fin, las evidencias son las evidencias. Sí que es cierto también cuando hablamos del tiempo de los padres con los chicos, yo no creo que sea una cuestión de cantidad, sino de calidad. Lógicamente la sociedad de ahora nos impone una determinada, el mercado laboral que tenemos es el que es y en fin, el problema es cuando, como decía José Antonio, todo este tiempo que están estos alumnos en el centro escolar, cuando los padres los recogen, ahí está esa actuación y muchas veces vienen cansados y les dejan, pues venga, juega con la tablet, juega con tal. No, si es que hay que estar con ellos y lo demás los chicos lo ven en los comportamientos diarios de los padres, ven esa afectividad, esa confianza y esos valores que se transmiten con cualquier gesto que hagamos. Mi hijo va a leer porque me ve a mí leer, va a hacer esto porque me ve a mí hacerlo, o lo hará o no lo hará, pero sí que es cierto que va viendo una serie de cuestiones y es todo montar un equipo y decir, venga, hay una colaboración directa de profesores, padres y esa concienciación que tenemos que hacer con el alumnado. Y si realmente vemos que esto es un problema, ojalá las charlas no vayan solo 40 padres de 300 familias, sino que fueran muchas más, ¿no? Sí, yo lo que digo es que hay una enorme contradicción en lo que estamos hablando de que el padre, la madre, la pareja, o si están separados, pues al que le toque, que dejamos al niño desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, le encomendamos a un tercero, a un ajeno, a la casa, que es educación, pero luego no soportamos las actitudes que ha tenido ese tercero con nuestro... O sea, entonces, a ver si esos padres se centran. Si yo, por el motivo que sea, estoy trabajando lo que sea, le dejo 12 horas a mi hijo o a una tercera persona, primero confianza, respeto, ¿no? Y valorar el trabajo que está haciendo, que bueno, mientras yo estoy haciendo mi trabajo, él está haciendo el suyo, pero con mi hijo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, esto es un problema no tanto de los niños, sino de lo que estáis comentando, de lo que ven en clase, de lo que ven en casa. Yo he visto, por tener 3 hijos, he visto muchas colas en la puerta del colegio y ahí observas. O sea, ese es el mejor foco donde ves cómo sale un niño y cómo recibe a sus padres, cómo sale otro niño, cómo la madre recoge, el abuelo, tal. Y desde unos años para acá yo lo he visto en progresión geométrica. O sea, el niño que sale dando voces, insultando a la abuela o al padre o a la madre y llegando a agredirla, dándole patadas en las piernas, algo a la voz de hija de que no me has traído tal, ¿no? Y la madre, el padre, la abuela, el abuelo,
O sea, no imponer en ese momento un no. A ese niño no hace falta ni pegarle, pero a veces con saber cómo explicarle a ese niño que no se pega, no se insulta y no se chilla a un adulto que es su padre, su madre o su abuela, imagínate ese niño qué no hará en clase con sus compañeros y sus profesores. Claro, luego vas a hablar con ese padre y te dice, no, mi hijo no. ¿Cómo que no? Pero si te está insultando delante de todo el mundo, que lo he visto yo esto forma parte del Consejo Escolar y de AMPA, y me han llegado esto, digo, pero si te lo he visto yo, a tu hijo llamar hijo de a ti y a su abuela. ¿Cómo vas a decirme que no le pega a niños en clase? Pues hace lo mismo que hace contigo. Entonces el problema se transmite de padres a hijos. Estoy completamente convencido. ¿Cómo tienen que hacer los padres, los alumnos, los propios acosados para denunciar este tipo de acoso escolar? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer cuando lo ven? Yo creo que lo primero es confianza. Confianza con el equipo de profesores, con sus tutores, con sus padres. Obviamente, desde el punto de vista policial, hemos puesto diversos correos electrónicos en los cuales se pueden denunciar de forma anónima. Yo siempre digo lo mismo. Yo en las charlas que doy en Guadalajara, yo termino la charla con mi correo electrónico, que nos llamen, que nos digan lo que hay. Si no vamos a detener a nadie, vamos a iniciar una investigación junto con profesores, con padres, con víctimas, con espectadores, con el propio agresor. Vamos a hacer labores y vamos a ayudar, en este caso en el protocolo de Castilla-La Mancha, en el tema de mediación. Es decir, muchas veces los profesores tienen un problema en el tema de la mediación, porque los orientadores no dejan de ser profesores, los profesores, los tutores, hablamos de primaria en este caso, están continuamente, tienen una serie de confianza. Nosotros somos imparciales, es decir, llegamos allí y sí que muchas veces que cuando a un alumno le pones allí y le haces recapacitar y ponerse en el lugar de la víctima, dice, hablando mal, jope, esto no es lo que yo pensaba. ¿Qué sensaciones ¿Qué tienen? sensación me estoy creando yo en mí mismo cuando soy yo al que le insultan? Soy yo al que le llaman gordo, feo, gafotas, como muy bien dices en el libro. ¿Qué sensación veo yo en mí? La cosa cambia. O sea, yo el principal motivo de mis charlas, si habéis oído alguna de ellas, y creo que sí, que alguno la habéis oído, es decir, poneros en el lugar de la víctima. Piensa como víctima. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es para ti el acoso escolar? Y al cabo de 10 minutos de charla, ya hemos cambiado el chip. ¿Cómo te sientes como víctima? Dime una palabra que te defina como víctima. Y hablamos de agresiones, quiero pegar, quiero tal, quiero cual. Es decir, pena. Es decir, hablamos de sentimientos, es decir, cómo se siente la víctima. Y entonces, muchas veces el agresor, cuando hablamos a edades tempranas, ¿vale? Cambia el chip inmediatamente y dice, pues sí que es verdad que a este chico, que le estoy llamando, entre comillas, gafotas, si es verdad que si me lo llamaran a mí porque estoy fuerte y me llamaran cachas, me sentaría mal. Hay que ponerlos en el lugar de la víctima, hay que enfrentar a esos agresores y a esos espectadores a que se sientan como víctimas. Es decir, de esta manera yo creo, desde el punto de vista, y creo que hasta ahora estamos llevando una buena fase policialmente, y en eso creo que todos estamos de acuerdo, que estamos realizando una labor junto con vosotros bastante buena, en que hay que concienciar a los agresores y se pongan en los lugares de las víctimas. Y sobre todo, y hay una cosa que digo siempre, por favor, cuando termine mi charla, quiero una semana de coloquio en vuestra casa, que expliquéis a vuestros padres lo que hemos hablado, que expliquéis y concienciéis a vuestros padres de qué hemos hablado, qué es lo que sentís. Hablamos aquí, sobre todo, de hablar mucho en tu libro, de sentimientos. ¿Cómo se siente una víctima cuando llega a su casa? Cuando además su padre no le dice, qué bien estás. No, es que no me has hablado realmente de lo que siento. Por eso hablamos muchas veces de cuando llego a casa y hablo. ¿Qué tal te ha ido el colegio? Los chicos dicen siempre, bien. Es la respuesta que nos dan siempre los hijos, bien. Claro, también es importante que los propios chicos sepan diferenciar lo que es acoso escolar de lo que, bueno, se queda en una riña puntual, ¿no? Claro. Sí, pero es una cuestión que estaba diciendo Juan, efectivamente, y toda la labor educativa debe ir centrada en esa empatización con la víctima, empatización tanto de los espectadores de estas agresiones, de cualquier tipo de acoso, como del propio agresor, lógicamente. Cuestión que se debe trabajar en las edades tempranas, que es cuando más sencillo atajar este problema y evitar que ocurra luego en edades posteriores. Yo creo que eso es clave. Y desde las aulas sienten como a lo mejor los perfiles de los niños que son acosadores también la emprenden contra los profesores, y son los propios profesores también víctimas de esos alumnos. Hombre, hay víctimas, Sí, hay sí. víctimas, sí. Hay una violencia de baja intensidad que podemos calificar que, bueno, pues, que se está viendo, y luego respecto a, por ejemplo, a las redes sociales, hay muchos profesores que están grabados, los cuelgan en las redes sociales. Ahí el mecanismo no funciona muy bien con lo de las denuncias, porque se intenta denunciar, pero luego no hay
mucho apoyo de las instituciones, no hay mucho apoyo de las instituciones, y luego por otro lado, en lo que es el día a día en el aula, un profesor se va dando cuenta poco a poco de todas estas circunstancias. Y si existe, como ha dicho Ramón, la colaboración entre los padres, el profesor y al alumno, le hemos creado ese clima de confianza para que nos vaya diciendo, nos vaya contando en casa lo que siente, y si además tenemos a un compañero también de confianza con él, pues será mucho más fácil atajar el problema. Bueno, estamos a punto de llegar al final. Me gustaría que cada uno cerrase con una idea final de lo que falta en este sentido de acoso escolar, lo que necesitan. Tenéis vuestro tiempo. No sé quién quiere empezar. Bueno, pues simplemente decir, yo creo que la clave, lo venimos diciendo en todo el debate, es la colaboración entre todas las partes implicadas, en toda la comunidad educativa, concienciación del problema, que es un problema que existe, y que para evitar que vaya más y atajarlo hay que ser conscientes. Familias, colaboración, familias con profesorado en los centros es indispensable. Las familias deben de reforzar esa labor que hace el profesorado. Decía antes Roberto, si yo dejo durante X horas a mis hijos en un centro escolar, debo de delegar y confiar en esas personas. Y si hay algo que no me gusta, no debo de desmerecer delante de mi hijo las actuaciones que ha tenido ese profesor con mi hijo, sino hablar con el profesor y ver qué es lo que hay de realidad a lo que mi hijo me está contando. Eso nos llevará a, no solamente en nuestros casos de acoso escolar, sino a una muy buena educación de nuestros hijos, y cuando lleguen a la educación superior, pues ese respeto se siga manteniendo. José Antonio. Pues como ha dicho Ramón, hay un problema, tenemos que intentar que no vaya más, que vaya disminuyendo, y que los datos que han incrementado en los últimos años de acoso escolar no sigan aumentando, que tenemos que estar implicados todos, padres, alumnos, profesores, instituciones, y que es fundamental, pues, como he dicho antes, crear un clima de confianza entre todos nosotros. Juan. Bien, yo creo que aquí, bueno, aparte de agradecer que todos los estamentos más o menos educativos estemos aquí representados, creo que Roberto ha dicho una clave antes, que es el tema de violencia de género. En el tema de violencia de género todos estamos bien claros y estamos concienciados. Tolerancia cero. Acoso escolar de verdad. Tolerancia cero por parte de profesores, de alumnos, de padres, de espectadores, de agresores, de víctimas y de policía. Tolerancia cero. Yo me quedo con lo que dije al principio y que ahora hemos repetido todos un poco, con la empatía. Si no hacemos descubrir a nuestros hijos que lo que pasa en el aula no es un videojuego, que empatice con las víctimas para que se compruebe y que sepa que eso no está bien hecho, no vamos a conseguir nada, tanto a los espectadores pasivos como a los propios agresores. Decía Violeta Miguel el otro día, la directora del CNI, en la presentación de Guadalajara, que en España hay un grave problema con los espectadores pasivos. Pasaba con el terrorismo y pasa en las aulas y pasaba con los vecinos de las mujeres maltratadas. Poco a poco hemos ido dándole la vuelta a todo eso, y habría que decir a los chavales, como decía Bertolt Brecht, que hoy no me toca a mí, porque no soy negro, ni alto, ni bajo, pero va a llegar un día que me toca a mí. Por supervivencia, el que esté viendo ese caso de acoso escolar, cuando se cansen de ese niño, van a ir a por otro. Y ese otro ya puedo ser yo. Si es que, aunque no sea por empatía, aunque sea por supervivencia, tienen que actuar, tienen que razonar y tienen que ponerse siempre de parte de la víctima. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro debate de hoy. Esperemos que todas estas pautas que han estado apuntando nuestros invitados se cumplan, que haya más colaboración entre todas las partes implicadas, denuncias cuando haya casos de acoso escolar, y que algún día no haya este tipo de problemas. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a todos vosotros por haber estado aquí con nosotros.